La cama de Elena Morales había permanecido intacta durante 3 días, cuando la hermana Catalina finalmente se atrevió a tocar las sábanas. Aún conservaban la tibieza de un cuerpo que ya no estaba, como si el calor humano pudiera persistir más allá de la ausencia. Era el 15 de octubre de 1963, y en el hogar de Nuestra Señora de los Desamparados, el primer albergue para refugiados de la región de Castilla-La Mancha, nadie parecía tener respuestas. Elena había llegado 6 meses atrás, una sombra de 16 años, con ojos que hablaban de cosas que su boca jamás pronunciaría. Venía del norte, de esas tierras donde la guerra civil había dejado cicatrices que aún sangraban en la memoria colectiva. Su familia, decían, había desaparecido en una de esas noches sin luna que mancharon la década anterior. Ella había sobrevivido porque alguien, en un acto de misericordia desesperada, la había escondido en el sótano de una iglesia durante semanas. El albergue era un edificio de piedra gris que había sido convento en tiempos mejores. Sus corredores largos y estrechos conservaban el eco de oraciones antiguas, pero ahora albergaban a 32 personas que habían perdido todo, excepto la esperanza de comenzar de nuevo. La hermana Catalina, una mujer de 50 años, con manos curtidas por el trabajo y corazón endurecido por la compasión obligatoria, dirigía el lugar con la eficiencia de quien había aprendido que la caridad sin orden se convertía en caos. Elena no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía la cualidad extraña de los cristales rotos. Hermosa pero peligrosa al tacto. Se levantaba antes del amanecer y caminaba por los pasillos como un espíritu inquieto, deteniéndose frente a las ventanas que daban al pozo abandonado en el patio trasero. Era un pozo seco desde hacía décadas, cubierto parcialmente por tablas de madera podrida que nadie se había molestado en reparar. Los otros refugiados la observaban con esa mezcla de curiosidad y temor que reservamos para aquellos que cargan tragedias demasiado grandes para su edad. Había algo en Elena que sugería profundidades insondables, como si hubiera visto el fondo del alma humana y hubiera regresado con secretos que pesaban más que su cuerpo frágil. El padre Martínez, que visitaba el albergue todos los martes para ofrecer confesión, había notado que Elena nunca se acercaba al confesionario. «Hay pecados que solo Dios puede absolver», le había dicho una vez a la hermana Catalina, «y hay otros que ni siquiera él se atreve a tocar». La monja había fruncido el ceño ante estas palabras, pero en el fondo de su corazón sabía que el sacerdote había visto algo en los ojos de la muchacha que la inquietaba profundamente. La noche del 12 de octubre, Elena había participado en la cena como siempre, silenciosa, comiendo con la precisión mecánica de quien ha aprendido a valorar cada bocado. Doña Carmen, una viuda de 60 años que había perdido su casa en un incendio, recordaría después que Elena había mirado por la ventana más tiempo del usual. Sus ojos parecían estar buscando algo en la oscuridad, diría semanas más tarde, como si esperara a alguien. Esa madrugada, cuando las campanas de la iglesia cercana marcaron las 3, Elena Morales se desvaneció del mundo como humo en el viento. Su cama conservaba la forma de su cuerpo. Sus pocas pertenencias permanecían intactas en el pequeño baúl de madera que guardaba bajo el catre. Un rosario de cuentas gastadas, una fotografía borrosa de una pareja que podría haber sido sus padres, y un cuaderno con páginas en blanco que nunca había usado para escribir. La hermana Catalina descubrió su ausencia durante las oraciones matutinas. Había tocado a la puerta de la habitación compartida, donde Elena dormía junto a otras 3 mujeres, y al no obtener respuesta, había entrado para encontrar 3 camas ocupadas y una vacía. Las compañeras de cuarto juraron que no habían escuchado nada, ni pasos, ni la puerta cerrándose, ni siquiera el crujido de las tablas del suelo que siempre gemían bajo el peso de los cuerpos. La búsqueda comenzó inmediatamente. La Guardia Civil
Llegó al mediodía, con sus uniformes impecables y sus preguntas meticulosas que no encontraban respuestas satisfactorias. Revisaron cada rincón del albergue, cada habitación, cada armario donde pudiera esconderse una muchacha de complexión delgada. Interrogaron a todos los residentes y empleados, pero nadie había visto ni escuchado nada fuera de lo normal. El sargento Rodríguez, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada desconfiada, parecía particularmente interesado en el pozo del patio trasero. Se había acercado al borde, removiendo las tablas podridas con la punta de su bota, y había arrojado una piedra para medir la profundidad. El sonido había tardado varios segundos en regresar, un eco sordo que parecía venir del centro de la tierra. «Está seco», había murmurado, más para sí mismo que para los demás. «Pero es profundo, muy profundo». La hermana Catalina había sentido un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la manera en que el sargento miraba el pozo, como si pudiera ver secretos en su oscuridad, que la llenaba de una aprensión indefinible. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión creciente. Los refugiados hablaban en susurros, lanzando miradas furtivas hacia la cama vacía de Elena, que la hermana Catalina se negaba a asignar a otro residente. «Volverá», insistía, aunque su voz sonaba cada vez menos convincente. «Las muchachas como Elena siempre encuentran el camino de regreso». Pero Elena no regresó. No esa semana, ni la siguiente, ni nunca. Su desaparición se convirtió en una herida abierta en la memoria del albergue, una pregunta sin respuesta que se colaba en las conversaciones nocturnas y en los silencios incómodos durante las comidas. Algunos susurraban que había huido para buscar a parientes lejanos. Otros sugerían algo más siniestro, aunque nadie se atrevía a pronunciar sus sospechas en voz alta. El padre Martínez celebró una misa especial por su alma, aunque técnicamente no había confirmación de que estuviera muerta. «Oramos por los perdidos», había explicado, «no solo por los que han partido, sino por los que han perdido el rumbo». Sus palabras resonaron en los muros de piedra del albergue como una profecía que nadie quería interpretar. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió el patio trasero y el pozo quedó oculto bajo una manta blanca que parecía más un sudario que una bendición. La hermana Catalina había empezado a evitar esa parte del edificio, desviando sus caminatas matutinas hacia otros senderos. Pero a veces, en las noches más silenciosas, juraba poder escuchar algo desde la profundidad. No exactamente voces, sino algo más sutil, como el susurro de tela moviéndose en la brisa de un lugar donde no debería haber brisa. La historia de Elena Morales se habría desvanecido con el tiempo, convirtiéndose en una de esas leyendas que los pueblos pequeños cultivan para llenar los espacios vacíos de sus memorias colectivas. Pero el destino tenía otros planes, y 20 años después, cuando la mayoría había olvidado el nombre de la muchacha refugiada, el pasado regresaría de las profundidades para reclamar su lugar en el presente. Octubre de 1983. 20 años exactos después de la desaparición de Elena Morales, el hogar de Nuestra Señora de los Desamparados había cambiado tanto como España misma. La transición democrática había pintado nuevas esperanzas sobre las viejas cicatrices, pero algunos fantasmas resistían la modernidad con la terquedad de las piedras centenarias. La hermana Catalina, ahora una mujer de 70 años con el cabello completamente blanco y las manos nudosas por la artritis, seguía dirigiendo el albergue, aunque con menos residentes. Los refugiados de la guerra civil habían encontrado nuevos destinos o habían fallecido, reemplazados por una población flotante de trabajadores estacionales y familias en tránsito que buscaban oportunidades en las ciudades en crecimiento. El edificio parecía más grande ahora, sus corredores resonando con ecos de soledad que antes se llenaban con susurros de esperanza desesperada.
El pozo del patio trasero había permanecido cubierto durante 2 décadas. Las tablas de madera original, reemplazadas por una estructura más sólida de tablones nuevos, que el ayuntamiento había instalado después de que un niño casi cayera en 1971. Pero el tiempo y las lluvias habían comenzado a pudrir también esta segunda barrera, y la hermana Catalina había solicitado fondos para sellarlo definitivamente. La solicitud había llegado al escritorio de Joaquín Herrera, ingeniero civil de 35 años, que trabajaba para la Diputación Provincial. Era un hombre meticuloso, hijo de padres que habían emigrado del sur durante los años del hambre, y había desarrollado una reputación de honestidad en un sistema donde la corrupción aún era moneda corriente. Cuando recibió el expediente del albergue, algo en la historia del lugar despertó su curiosidad más allá del simple deber profesional. Joaquín había llegado al hogar de Nuestra Señora de los Desamparados una mañana fría de octubre, llevando consigo instrumentos de medición y la intención de hacer una evaluación rutinaria. La hermana Catalina lo había recibido con la cortesía formal que reservaba para los funcionarios, ofreciéndole café amargo y respuestas precisas a sus preguntas técnicas. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaron el pozo?, había preguntado Joaquín, consultando sus notas. Nunca en mi tiempo, respondió la monja. Cuando llegué aquí, en 1959, ya estaba seco. Dicen que se agotó durante la sequía de los años 40. Joaquín había asentido, pero algo en la expresión de la hermana Catalina sugería que había más historia detrás de esas palabras medidas. Era un hombre observador, entrenado para leer las tensiones ocultas en las estructuras, y había aprendido que los edificios antiguos guardaban secretos en sus cimientos tanto como en sus memorias humanas. La evaluación del pozo reveló inmediatamente que la estructura era más compleja de lo esperado. Los tablones superiores cubrían una abertura de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, pero cuando Joaquín los removió cuidadosamente, descubrió que la profundidad era considerable. Arrojó una linterna atada a una cuerda y calculó que el fondo estaba a más de 20 metros de profundidad. «Es extraño», murmuró, dirigiéndose a la hermana Catalina, que observaba desde una distancia prudente. «Los pozos de esta región raramente superan los 10 metros. Este parece haber sido excavado con un propósito específico». La monja había cruzado los brazos sobre su pecho, un gesto defensivo que Joaquín interpretó como incomodidad. «Los antiguos propietarios tenían sus razones», dijo simplemente. «Nosotros solo vivimos aquí». Pero Joaquín no era un hombre que se conformara con respuestas vagas. Esa tarde, en los archivos municipales, descubrió que el edificio había sido construido en 1892 como residencia privada de la familia Mendoza, comerciantes de lana que habían prosperado durante las últimas décadas del siglo XIX. La propiedad había pasado por varias manos antes de convertirse en convento en 1923 y posteriormente en albergue de refugiados después de la Guerra Civil. Los planos originales del edificio mostraban efectivamente un pozo en el patio trasero, pero las especificaciones eran inusuales. Había sido diseñado no solo para extraer agua, sino también como una especie de cisterna de almacenamiento, con cámaras laterales excavadas en la roca que podrían haber servido para preservar alimentos o, en tiempos menos inocentes, para ocultar contrabando. Mientras investigaba, Joaquín había escuchado fragmentos de conversaciones entre los residentes más antiguos del albergue. Mencionaban a una muchacha que había desaparecido años atrás, aunque los detalles variaban según quien contara la historia. Algunos recordaban que era refugiada, otros que era una sirvienta. Algunos decían que había huido con un novio. Otros susurraban sobre circunstancias más siniestras. La hermana Catalina, cuando Joaquín le preguntó directamente sobre estos rumores, había cerrado los ojos por un momento antes de responder. «Elena Morales»,
había dicho finalmente, como si pronunciar el nombre requiriera un esfuerzo físico. Desapareció en octubre de 1963. Tenía 16 años. Se investigó su desaparición. La Guardia Civil hizo lo que pudo. Nunca la encontraron. La voz de la monja había adquirido una calidad hueca, como si hablara desde el fondo de un túnel. Algunas heridas es mejor dejarlas sanar en silencio. Pero Joaquín había notado cómo la hermana Catalina evitaba mirar hacia el pozo mientras hablaban, y cómo sus manos temblaban ligeramente cuando mencionaba el nombre de Elena. Había algo más en esta historia, algo que el tiempo no había logrado enterrar completamente. La decisión de sellar el pozo definitivamente requería vaciar completamente su interior y verificar que no hubiera problemas estructurales que pudieran afectar los cimientos del edificio. Joaquín había contratado a una empresa especializada en trabajos de excavación, pero cuando llegó el momento de descender al fondo, decidió hacerlo él mismo. La bajada había sido más inquietante de lo esperado. Las paredes del pozo estaban cubiertas de una humedad perpetua que no correspondía con la sequedad de la región, y había un olor extraño en el aire, no exactamente a putrefacción, sino algo más sutil, como flores marchitas mezcladas con tierra mojada. En el fondo, la linterna de Joaquín había revelado un espacio más amplio de lo calculado. Las cámaras laterales que aparecían en los planos originales efectivamente existían, excavadas con precisión en la roca sólida. Pero había algo más. En el rincón más alejado de la cámara principal, parcialmente oculto por décadas de sedimento y hojas podridas, sobresalía un pedazo de tela. Joaquín se había acercado con cautela, apartando cuidadosamente los detritos acumulados. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Un vestido de mujer de estilo que sugería las décadas de 1950 o 1960, hecho de algodón azul con pequeñas flores blancas. Estaba notablemente bien preservado, protegido por la humedad constante y la ausencia de luz solar. Pero no era solo un vestido. Cuando Joaquín lo levantó cuidadosamente, pudo ver que había sido colocado allí deliberadamente, doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera guardado para una ocasión especial que nunca llegó. Y debajo del vestido, grabadas en la piedra con lo que parecía una herramienta improvisada, había palabras en español. Elena M. Que Dios perdone lo que no pudo impedirse. El corazón de Joaquín había comenzado a latir con fuerza. Este no era simplemente el hallazgo de ropa abandonada. Era evidencia de algo que había ocurrido décadas atrás, algo que alguien había querido ocultar en las profundidades de la tierra. Había subido inmediatamente a la superficie, llevando consigo el vestido envuelto en una lona. La hermana Catalina estaba esperando en el patio, y cuando vio lo que Joaquín portaba, su rostro se había puesto pálido como la cal de las paredes del albergue. «Lo sabía», había murmurado más para sí misma que para él. «Siempre lo supe». «¿Qué sabía, hermana?» La anciana monja había mirado hacia las ventanas del albergue, donde algunos rostros curiosos observaban desde el interior. Luego había bajado la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. «Elena nunca se fue de aquí. Nunca tuvo la oportunidad». Joaquín había sentido que el mundo se tambalea ligeramente bajo sus pies. «¿Está usted diciendo que...?» «Estoy diciendo que hay secretos que han esperado 20 años para salir a la luz», había interrumpido la hermana Catalina. «Y que tal vez sea hora de que alguien escuche la verdad, aunque duela más que el silencio». La tarde estaba cayendo sobre el patio del albergue, creando sombras largas que parecían dedos acusadores señalando hacia el pozo abierto. Joaquín había mirado el vestido en sus manos, sintiendo el peso de 2 décadas de secretos envueltos en algodón azul y flores blancas. Sabía que este hallazgo cambiaría todo, que algunas verdades, una vez desenterradas, no podían volver a sepultarse. En la distancia, las campanas de la iglesia habían comenzado a sonar.
marcando el final de otro día. Pero para Joaquín Herrera y la hermana Catalina era el comienzo de algo que había estado esperando en las profundidades durante 20 largos años. El pasado había regresado, vistiendo un vestido azul con flores blancas, y exigía respuestas que nadie estaba preparado para dar. La confesión de la hermana Catalina no llegó inmediatamente. Durante 3 días, después del hallazgo del vestido, la anciana monja había permanecido en un silencio que parecía más denso que el aire del otoño. Joaquín había guardado la prenda en una caja sellada en su oficina, pero el peso de su existencia lo seguía a todas partes como una sombra persistente. El cuarto día, la hermana Catalina había aparecido en la puerta de la oficina de Joaquín sin previo aviso. Llevaba un sobre amarillento en las manos y una expresión que él no había visto antes. Una mezcla de alivio y terror, como si finalmente hubiera decidido soltar una carga que había estado aplastándola durante décadas. «Hay cosas que solo se pueden contar una vez en la vida», había dicho, colocando el sobre el escritorio. «Y esta es mi única oportunidad de hacerlo antes de encontrarme con mi creador». El sobre contenía una carta escrita con la letra cuidadosa, pero temblorosa, de alguien que había luchado contra sus propios dedos para plasmar palabras en papel. Estaba fechada el 15 de octubre de 1983, exactamente 20 años después de la desaparición de Elena Morales. «Estimado señor Herrera», comenzaba la carta, «lo que voy a contarle contradice todo lo que he dicho durante 2 décadas, pero el hallazgo de ese vestido me ha hecho comprender que algunos pecados no pueden enterrarse, sin importar cuán profundo cabemos». Joaquín había leído la carta en silencio mientras la hermana Catalina permanecía sentada frente a él, con las manos entrelazadas sobre su regazo como si estuviera orando. El contenido era más perturbador de lo que había imaginado. Elena Morales no había desaparecido la madrugada del 13 de octubre de 1963. Había muerto esa noche, pero no por causas naturales, ni por su propia voluntad, ni siquiera por la violencia directa de otra persona. Había muerto por el miedo, por la desesperación y por una serie de decisiones que habían comenzado semanas antes de esa noche fatal. Según la carta, Elena había estado embarazada. No de muchos meses, apenas lo suficiente para que una mujer experimentada como la hermana Catalina pudiera reconocer los signos. Las náuseas matutinas que la muchacha atribuía a la comida del albergue, los cambios sutiles en su cuerpo que el vestido holgado no podía ocultar completamente y, sobre todo, el terror creciente en sus ojos cuando se daba cuenta de su condición. En 1963, un embarazo fuera del matrimonio era más que una vergüenza social, era una condena. Para una refugiada sin familia, sin recursos, sin siquiera documentos que probaran su identidad completa, era una sentencia de muerte social. Elena había confiado su secreto a la hermana Catalina durante una de esas noches de insomnio que plagaban a tantos residentes del albergue. «Me lo contó una noche de septiembre», continuaba la carta. «Lloraba como si el mundo se estuviera terminando, y tal vez para ella así era. Me suplicó que la ayudara, que encontrara una manera de resolver su situación. En ese entonces había lugares, métodos, pero todos eran peligrosos, ilegales y más costosos de lo que podíamos permitirnos. La hermana Catalina había intentado encontrar alternativas, había contactado discretamente con algunas familias que podrían estar dispuestas a adoptar un niño, había explorado la posibilidad de enviar a Elena a otro convento donde pudiera dar a luz en secreto. Pero Elena estaba aterrorizada por la idea de que alguien más se enterara, convencida de que la echarían del albergue y tendría que enfrentar sola las calles y su condición. La situación se había complicado cuando Elena reveló quién era el padre. No era un novio secreto ni un encuentro casual. Era alguien del albergue mismo,
alguien en posición de autoridad que había abusado de su vulnerabilidad y después había negado toda responsabilidad cuando ella le contó sobre el embarazo. No puedo escribir su nombre, decía la carta. Algunos secretos son demasiado peligrosos incluso ahora, pero era alguien respetado, alguien que tenía poder para destruir no solo a Elena, sino a todos nosotros si su reputación se veía amenazada. Joaquín había levantado la mirada hacia la hermana Catalina en ese punto de la lectura. La anciana monja tenía los ojos cerrados, pero las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas como ríos siguiendo cauces antiguos. ¿Quién era?, había preguntado suavemente. Ya no importa, había respondido ella. Murió hace 10 años, pero en ese momento tenía suficiente influencia para cerrar el albergue si quería, y Elena lo sabía. La carta continuaba describiendo las últimas semanas de Elena. La muchacha había comenzado a comportarse de manera cada vez más extraña, hablando de voces que la llamaban desde el pozo, de sueños donde se veía a sí misma cayendo en la oscuridad. La hermana Catalina había interpretado estos síntomas como efectos del embarazo y la tensión emocional, pero ahora se preguntaba si Elena había estado planificando algo desde el principio. La noche del 12 de octubre, Elena había buscado a la hermana Catalina después de la cena. Había estado más calmada de lo habitual, casi serena, como si hubiera tomado una decisión importante. Le había dado las gracias por todo lo que había hecho por ella, y había mencionado que tal vez encontraría una solución esa misma noche. Debería haberme dado cuenta, continuaba la carta. Debería haber sabido que esa calma no era normal, pero estaba tan aliviada de verla tranquila después de semanas de angustia que no presté atención a las señales. La hermana Catalina había sido despertada alrededor de las 3 de la madrugada por un ruido en el patio. Desde su ventana había visto una figura moviéndose cerca del pozo. Al principio pensó que era alguno de los hombres del albergue que había salido a orinar, pero algo en la forma de moverse le había parecido familiar. Había bajado inmediatamente, y cuando llegó al patio, había encontrado a Elena de pie junto al pozo, con los tablones removidos y el vestido azul con flores blancas que siempre usaba los domingos puesto cuidadosamente sobre el borde. Estaba en ropa interior, escribía la hermana Catalina, temblando de frío, pero con una expresión de determinación que nunca le había visto antes. Me dijo que había decidido resolver su problema de la única manera que no lastimaría a nadie más. La conversación que había seguido había durado menos de 10 minutos, pero había cambiado 2 vidas para siempre. Elena había explicado que no podía vivir con la vergüenza, que no podía traer un hijo al mundo en esas circunstancias y que no podía seguir siendo una carga para las buenas personas que la habían ayudado. Traté de disuadirla, continuaba la carta. Le dije que encontraríamos una solución, que Dios no abandona a sus hijos, que el suicidio era un pecado mortal. Pero ella me miró con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento y me dijo, «Hermana, algunos pecados son menores que otros, y vivir en mentira es peor que morir en verdad». La hermana Catalina había luchado físicamente con Elena, tratando de alejarla del borde del pozo, pero la muchacha era más joven y estaba impulsada por una desesperación que le daba fuerza sobrehumana. En la lucha, ambas habían caído. No sé exactamente cómo pasó, admitía la carta. Todo fue tan rápido. Un momento estábamos forcejando en el borde, y el siguiente yo estaba colgando de la pared del pozo, mientras Elena gritaba en la oscuridad abajo. Logré salir por las hendiduras en la piedra, pero cuando bajé una cuerda y una linterna, ya era demasiado tarde. Elena había muerto en la caída, pero no instantáneamente. La hermana Catalina había logrado bajar hasta donde estaba el cuerpo y había escuchado sus últimas palabras. Una petición de perdón, no por lo que había hecho, sino por lo que había obligado a otros a hacer.
Me pidió que cuidara su vestido, continuaba la carta. Dijo que era lo único hermoso que poseía y que quería que permaneciera limpio, incluso si ella no podía. Así que lo guardé en esa cámara lateral, junto con una oración grabada en la piedra. Pensé que algún día encontraría valor para contar la verdad, pero los años pasaron y el silencio se volvió más fácil que las palabras. La hermana Catalina había cubierto el cuerpo de Elena con piedras y sedimento que había encontrado en el fondo del pozo. Después había subido a la superficie, había reemplazado los tablones y había regresado a su habitación para lavar la sangre de sus manos y fabricar una historia que pudiera vivir consigo misma. Cuando llegó la Guardia Civil, les dije que Elena había desaparecido durante la noche. No era exactamente mentira, había desaparecido de este mundo, pero tampoco era la verdad completa. Y esa mentira a medias me ha atormentado cada día durante 20 años. La carta terminaba con una petición. Señor Herrera, usted tiene ahora la responsabilidad de decidir qué hacer con esta información. Yo soy una anciana que pronto se presentará ante su juez final. Elena Morales merece descansar en tierra consagrada, con las oraciones que nunca recibió y la dignidad que le negamos en vida. Haga lo que crea correcto, pero recuerde que algunas verdades son tan dolorosas como los secretos que reemplazan. Joaquín había terminado de leer en silencio total. La hermana Catalina permanecía inmóvil frente a él, como si hubiera gastado toda su energía en esas páginas de confesión. ¿Por qué ahora?, le había preguntado finalmente. ¿Por qué después de 20 años? La anciana monja había levantado la mirada, y en sus ojos Joaquín había visto algo que le recordó extrañamente a las descripciones que había leído sobre Elena Morales. Una mezcla de dolor, sabiduría y una extraña paz que venía solo después de haber tocado el fondo de la desesperación humana. Porque, había respondido simplemente, los muertos no descansan hasta que los vivos encuentran el valor de decir la verdad. La decisión de qué hacer con la confesión de la hermana Catalina no fue simple para Joaquín Herrera. Durante una semana completa, la carta había permanecido en su escritorio como un testigo silencioso de una tragedia que había esperado 2 décadas para ser reconocida. Cada mañana, al llegar a su oficina, la veía allí y cada noche, al marcharse, la dejaba sin resolver, como si postergar la decisión pudiera de alguna manera cambiar su contenido. La hermana Catalina había regresado al albergue después de entregar su confesión, pero según los informes de otros residentes, había comenzado a comportarse de manera extraña. Algunos decían que hablaba sola en los corredores, manteniendo conversaciones con personas que no estaban allí. Otros mencionaban que había comenzado a visitar el patio trasero por las noches, permaneciendo de pie junto al pozo cubierto durante horas, como si esperara algo o a alguien. Joaquín había decidido finalmente contactar con las autoridades, pero no con la policía local. La complejidad moral y legal del caso requería una aproximación más delicada. Había llamado al fiscal provincial, un hombre llamado Antonio Vázquez, que había desarrollado una reputación de integridad durante los años de la transición democrática. La reunión entre Joaquín, el fiscal Vázquez, y un investigador forense había tenido lugar un martes gris de noviembre. Habían revisado la carta de la hermana Catalina, examinado el vestido encontrado en el pozo y discutido las implicaciones legales de un caso que técnicamente había prescrito en términos de responsabilidad penal, pero que moralmente demandaba algún tipo de resolución. El problema, había explicado el fiscal Vázquez, es que no tenemos un crimen en el sentido legal tradicional. Tenemos una muerte accidental que fue ocultada, pero la persona que la ocultó lo hizo por razones comprensibles y sin malicia. La hermana Catalina no mató a Elena Morales, trataba de salvarla. El investigador forense, un hombre joven llamado Dr. Ramírez, había añadido su perspectiva técnica. Tendríamos que exhumar los restos para confirmar la historia.
Pero después de 20 años en esas condiciones, la evidencia física sería limitada. Podríamos determinar la causa de muerte, pero no las circunstancias exactas. Joaquín había escuchado estas evaluaciones técnicas, pero su mente seguía regresando a la imagen de Elena Morales, una muchacha de 16 años que había muerto creyendo que no tenía más opciones que la oscuridad del pozo. ¿Y qué hay de darle un entierro digno, de reconocer oficialmente lo que le pasó? Eso sí podemos hacerlo, había respondido el fiscal. Podemos abrir una investigación oficial, recuperar los restos y proceder con un entierro apropiado. No habría cargos criminales contra la hermana Catalina, pero la verdad quedaría registrada oficialmente. La exhumación había comenzado 2 semanas después. Joaquín había estado presente cuando los especialistas habían descendido al pozo con equipo profesional, removiendo cuidadosamente capas de sedimento que habían acumulado durante 2 décadas. La hermana Catalina había insistido en estar presente también, a pesar de las protestas de Joaquín sobre la naturaleza traumática del proceso. He vivido con esto durante 20 años. Había dicho simplemente, puedo vivir con verlo terminarse. Los restos de Elena Morales habían sido encontrados exactamente donde la hermana Catalina había descrito. El esqueleto estaba parcialmente preservado, protegido por las piedras que la monja había colocado encima y por la humedad constante del pozo. Junto a los huesos, los investigadores habían encontrado fragmentos de ropa interior y los zapatos de Elena, así como un pequeño crucifijo que había llevado al cuello. El examen forense había confirmado los elementos básicos de la confesión de la hermana Catalina. Elena había muerto por trauma craneal consistente con una caída desde gran altura. No había evidencia de violencia previa o de forcejeo, aparte del impacto de la caída. El estado de los restos también sugería que había sido cubierta deliberadamente, no simplemente abandonada. Pero había un detalle que la hermana Catalina no había mencionado en su carta, algo que el doctor Ramírez había descubierto durante el examen más detallado de los restos. Elena Morales había estado embarazada cuando murió, pero el desarrollo del feto sugería que el embarazo estaba más avanzado de lo que la monja había indicado. No eran pocas semanas, eran aproximadamente 4 meses. Este descubrimiento había añadido otra capa de complejidad emocional al caso. Elena no solo había estado enfrentando la vergüenza social de un embarazo no deseado, había estado enfrentando la realidad inminente de dar a luz en circunstancias imposibles. Cuando Joaquín había compartido esta información con la hermana Catalina, la anciana monja había cerrado los ojos y había permanecido en silencio durante varios minutos. Finalmente, había murmurado, «Pobre niña, llevaba más carga de la que cualquiera de nosotros sabía». El funeral de Elena Morales había tenido lugar el 15 de diciembre de 1983, exactamente 2 meses después del hallazgo de su vestido. Había sido una ceremonia pequeña, pero digna, celebrada en la capilla del albergue con la presencia de los residentes actuales, algunos funcionarios locales y varias personas mayores del pueblo que recordaban vagamente su desaparición original. La hermana Catalina había leído una oración que había escrito específicamente para la ocasión, por Elena Morales, que murió buscando una salida en un mundo que no ofrecía ninguna, que encuentre en la muerte la paz que la vida le negó, y que su memoria nos recuerde la importancia de la compasión hacia aquellos que no tienen voz. Joaquín había hablado también, no como ingeniero, sino como el hombre que había desenterrado una historia que necesitaba ser contada. Había hablado sobre la valentía de buscar la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa, y sobre la responsabilidad que todos tenían de proteger a los más vulnerables. Después del funeral, la hermana Catalina había vivido solo 3 meses más.
Había muerto en su sueño una noche de marzo de 1984 y quienes la encontraron dijeron que tenía una expresión de paz que no había mostrado durante años. En su mesita de noche habían encontrado una foto de Elena Morales que nadie sabía que conservaba, junto con una nota que decía simplemente: «Ahora podemos descansar las dos». El hogar de Nuestra Señora de los Desamparados había cerrado finalmente en 1985, cuando los últimos residentes habían encontrado otros alojamientos y los costos de mantenimiento se habían vuelto prohibitivos. El edificio había sido vendido a una empresa privada que lo había convertido en apartamentos, pero habían preservado el patio trasero como un pequeño jardín comunitario. El pozo había sido sellado permanentemente, pero habían colocado una pequeña placa de bronce sobre el lugar que decía: «En memoria de Elena Morales, 1947-1963», y de todos aquellos que buscaron refugio en este lugar. No mencionaba las circunstancias de su muerte, pero reconocía su existencia y su importancia. Joaquín había continuado su carrera como ingeniero, pero el caso de Elena Morales había cambiado su perspectiva sobre su trabajo. Había comenzado a ver los edificios no solo como estructuras, sino como contenedores de historias humanas, algunas hermosas y otras trágicas, pero todas dignas de respeto y memoria. Años después, cuando tenía hijos propios, Joaquín les había contado la historia de Elena Morales, no para asustarlos, sino para enseñarles sobre la importancia de la compasión y de ofrecer ayuda a quienes la necesitan. A veces, les había dicho, la diferencia entre la esperanza y la desesperación es simplemente saber que alguien se preocupa lo suficiente como para extender una mano. La historia de Elena Morales nunca había sido publicada en los periódicos. El fiscal Vázquez había mantenido los detalles fuera del dominio público para proteger la memoria de todos los involucrados. Pero en el pueblo, la gente había comenzado a hablar de manera diferente sobre la importancia de cuidar a los refugiados y desplazados, de prestar atención a las señales de angustia y de crear redes de apoyo que pudieran prevenir tragedias similares. El vestido azul con flores blancas había sido enterrado junto con Elena, envuelto cuidadosamente en lino blanco, como había pedido. Pero su imagen había quedado grabada en la memoria de quienes habían conocido la historia. Un símbolo de dignidad preservada en medio de circunstancias imposibles, de belleza mantenida incluso en los lugares más oscuros. Cuando el viento soplaba a través del jardín que ahora ocupaba el lugar del antiguo patio del albergue, algunos vecinos juraban que podían escuchar algo parecido a susurros, no de tristeza o lamento, sino de gratitud, como si finalmente, después de décadas de silencio, alguien hubiera encontrado la voz para decir las palabras que habían estado esperando ser pronunciadas. Gracias por recordar. Gracias por no olvidar que estuve aquí. La verdad sobre lo que realmente había pasado esa noche de octubre de 1963 había permanecido con las personas que la conocían, guardada como un tesoro doloroso, pero necesario. Porque algunas historias, había aprendido Joaquín, no necesitan ser completamente resueltas para tener significado. A veces, el simple acto de reconocer que ocurrieron, de honrar a quienes las vivieron, es suficiente para transformar el dolor en memoria y la memoria en sabiduría. ¿Quieres conocer más historias que han permanecido ocultas en las sombras del tiempo? La historia de Elena Morales nos recuerda que detrás de cada misterio sin resolver hay vidas reales, sueños truncados y verdades que esperan ser escuchadas. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para descubrir más relatos que exploran los secretos más profundos del alma humana. Comparte en los comentarios. ¿Crees que la hermana Catalina hizo lo correcto al guardar el secreto durante tantos años?
Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios del pasado.